Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 623. La finalización de un alma. Después de terminar su conversación con la diosa Artemisa, Bel comenzó a canalizar el poder divino desde el núcleo divino hacia su verdadero cuerpo. La gran oleada de divinidad exigió su enfoque completo. Si perdía la concentración ni siquiera por un momento, el poder nunca fluiría suavemente hacia la vasija de Artemisa. El núcleo divino, agotado de tanta energía, había perdido su radiante brillo y ahora parecía tenue y sin vida. Dado que un núcleo divino solo funciona como un recipiente de energía cuando está alojado dentro de un dios, despojado de la mayor parte de su poder, ahora solo podría servir como un espécimen de investigación. Una lástima. Bel escondió el núcleo con una leve sensación de arrepentimiento. Dioses como Ikelos, que prácticamente se entregaron al borde de la muerte, eran extremadamente raros. Es posible que no se encuentre con otro durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo hace. Encontrar tal recurso nuevamente sería incierto en el mejor de los casos. Mientras guiaba la energía divina hacia el cuerpo de Artemisa, el flujo se estancó repentinamente. Está atascado. Artemis-sama, ¿tienes alguna idea de por qué? ¿Me estás preguntando? Dado que eres la autoconciencia de la diosa Artemisa, deberías poder sentir algo, ¿verdad? Artemisa sintió un dolor de cabeza ante su insistencia, pero si quería permanecer en el mundo inferior, no tenía más remedio que concentrarse y sentir lo que estaba mal. Colocando su mano sobre el corazón de su cuerpo físico, se conectó directamente con él para examinar el problema. Se siente como si mi cuerpo hubiera perdido una parte de su conciencia. ¿Perdiste una porción de conciencia? Después de pensarlo un momento, Bel entendió de inmediato. El monstruo de la ley de devorar había creado un físico y espiritual vínculo entre esta y el Artemis del alma. Cuando la criatura murió, parte de Artemisa conectado alma se rompió junto con él. Eso es molesto. Un dios no muere a causa de la pérdida de un fragmento de su alma, pero en su condición actual, Artemis, la situación está lejos de ser buena. La pérdida de un fragmento del alma no era fatal para un dios normalmente, solo tomaría algún tiempo para recuperarse. Sin embargo, la mente consciente de Artemisa todavía estaba inactiva, y el fragmento faltante estaba interrumpiendo el flujo de energía divina en su cuerpo. Ese era el verdadero problema. Su propio cuerpo resultó ileso por la devoración, pero su alma había sido dañada, parcialmente borrada por la conexión con el monstruo. Esa alma faltante podría, en teoría, reponerse. Pero Bel podía sentir claramente que dentro del núcleo divino quedaba otra alma, uno que no pertenecía a Artemisa. Si canalizaba esa energía hacia su cuerpo, también corría el riesgo de transferir la otra alma a su vasija. Su mirada se dirigió hacia Hestia, cuya sonrisa anterior se había desvanecido en ansiosa preocupación. Bel tomó una decisión. Parece que tendré que arriesgarme. Pero sacar a relucir otro núcleo divino atraería demasiada atención. Anteriormente, había podido usar el núcleo Ikelos abiertamente ya que todos sabían que poseía uno. Ahora, sin embargo, el poder divino de ese mismo núcleo se había consumido por completo para restaurar la fuerza de Artemisa. Con su poder gastado, el núcleo había perdido su brillo anterior. Producir uno nuevo ahora solo generaría sospechas no deseadas. Con eso en mente, Bel inmediatamente erigió una barrera alrededor del cuerpo de Artemisa, deteniendo el flujo del tiempo dentro de ella por el momento. Hestia, necesito hacer algunos preparativos. Después de decir eso, Bel inmediatamente se dio la vuelta y se fue a su habitación. Mientras miraba su figura que se marchaba, un tenue destello brilló en los ojos de Freya. Hestia, cálmate y siéntate. Bel tiene su propio plan. Artemisa puede salvarse. Bueno. Hestia se obligó a estabilizar sus emociones.
Ella confiaba completamente en Bel, así que creía que él podía traer de vuelta a Artemisa. Pero la propia Artemisa, que entendía muy bien lo que significaba perder una parte del alma, no sintió tanta tranquilidad. La parte faltante de mi alma, es por la conexión con Antares. Si Antares hubiera continuado devorando su poder divino, o peor aún, se hubiera fusionado por completo con su cuerpo, ella habría perecido junto con él. En verdad, el hecho de que solo una pequeña parte de su alma fuera destruida ya era el resultado más leve posible. La pérdida en sí misma no fue fatal para una deidad, pero el verdadero problema estaba en otra parte. Su verdadero cuerpo había apostado casi todo su poder divino a resistir la devoración de Antares y ralentizar su velocidad de reacción. Cuando Antares ya no pudo reprimir su poder, aprovechó esa oportunidad, vertiendo todo lo que tenía en un solo golpe. Ella dispersó toda su divinidad en esa apuesta, únicamente para evitar que él siguiera actuando. Aunque su cuerpo principal finalmente había ganado, en el momento en que Antares murió, siguieron efectos secundarios impredecibles. Ahora, la única forma de recuperarme es restaurar mi alma, despertar de este estado inconsciente. Una vez que despierte, mi poder divino fluirá de regreso al núcleo divino y me recuperaré, pero esa parte de su alma se había desvanecido por completo con el golpe final. La fuerza de destrucción había superado con creces sus expectativas. Recuperarla era imposible. La luz en los ojos de Artemisa se atenuó. En la habitación de Bel, ya había sacado el núcleo divino del espacio tetradimensional. El alma interior todavía estaba dormida, sin mostrar signos de despertar, tal como lo había estado desde el principio. El alma de un dios de otro mundo, para ser precisos, Artemisa, la diosa de la luna del destino. Para devolver el poder divino de la diosa Artemisa a su esencia, primero tendré que reparar su alma. Esta fue la primera vez que Bel intentaba algo como esto, y la primera vez que tomaba una apuesta tan peligrosa. El alma dentro del núcleo podría estar inmóvil ahora, pero una vez utilizada para llenar el vacío en el espíritu de Artemisa, podría despertarse en cualquier momento. Si eso sucediera y se volviera violento, estaría en verdaderos problemas. Aún así, para salvar a Artemisa, no tuvo más remedio que correr ese riesgo. Cuidadosamente comenzó a sacar el alma dormida del núcleo divino, cubriéndola con hechizos de obstrucción cognitiva uno por uno. Si funcionarían o no, no podía estar seguro. Por ahora, este era el único camino a seguir. Comentarios. Capítulo 624. La otra Artemisa. He vuelto. Bel había regresado al salón principal con el alma en la mano, su mirada fija por completo en la forma flotante de la diosa Artemisa. Disipó la barrera que la rodeaba e inmediatamente notó el lento flujo de poder divino alrededor de su núcleo divino. Al ver a Artemisa aún inconsciente, Bel sabía que a menos que su alma fuera restaurada, este estado persistiría indefinidamente. No había más tiempo para dudar, tenía que actuar. Bueno. A continuación, intentaré reparar la parte faltante del alma de Artemisa. Todo el mundo, por favor retrocedan. Dado que no se sabía si el alma dormida podría volverse violenta, la única precaución era minimizar ese riesgo. Entendido. Aunque claramente preocupada, Hestia retrocedió obedientemente unos pasos. Las otras diosas siguieron su ejemplo, retirándose también una corta distancia. Solo el fragmento de la conciencia de Artemisa permaneció cerca. Una vez que todo estuvo listo, Bel comenzó a guiar al alma dormida hacia el cuerpo de Artemisa. Esta alma completa llenaría el vacío dentro de ella, permitiendo que su poder divino fluya de regreso al núcleo divino y, con suerte, despierte su espíritu original. Estoy despierto. Bel, cuyos nervios habían estado tensos todo el tiempo, le dirigió la mirada. Los párpados de Artemisa se abrieron aleteando. Sus ojos verde esmeralda brillaban vívidamente mientras se fijaban en Bel, de pie frente a ella. Orión. La verdadera Artemisa había despertado y su persistente voluntad ahora había regresado a su cuerpo. La claridad corrió por su mente, junto con fragmentos de sus recuerdos, lo que le permitió comprender lo que había sucedido. Aunque lo último que había visto antes de caer inconsciente era un niño de la familia Loki, su conciencia persistente había sido testigo de la totalidad de su rescate. Ahora entendió que el que tenía delante, el niño llamado Bel, había sido la clave de su salvación. Y sin embargo, había otra razón por la que su corazón se agitaba.
Bel tosió levemente y retrocedió unos pasos, recuperando la compostura. Necesitaba mantener cierta distancia. Con 4 diosas ya reunidas a su alrededor, una más podría llevar su hogar al borde del caos. Artemis-sama, descansa por la noche y deja que tu condición se estabilice. Estoy seguro de que todos tienen mucho que discutir con ella. Me despediré. Antes de que Artemisa pudiera siquiera hablar, Bel se dio la vuelta y desapareció en un instante. Al verlo desaparecer tan abruptamente, Artemisa no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Artemisa. Antes de que pudiera detenerse en ello, una voz llena de alivio gritó, y una figura vino cargando directamente hacia ella. Espera. Justo cuando Artemisa estaba a punto de atrapar a la Hestia que se aproximaba, Freya extendió la mano y agarró a Hestia por la nuca, deteniéndola en su lugar. Ah. ¿Qué estás haciendo, Freya? Dije espera. Lidiar con la impulsividad de Hestia siempre fue agotador. Freya se echó hacia atrás y ella misma dio un paso adelante, interponiéndose entre Artemisa y las demás. Artemisa, ¿realmente sigues siendo tú misma? Exclamación de cierre e interrogación de cierre. La pregunta conmocionó a las otras 3 diosas presentes. Pero Artemisa por sí sola no se sorprendió de que Freya se lo pidiera. Así que puedes verlo después de todo, Freya. Artemisa, no se trata de si puedo verlo. Mientras Freya hablaba, su mirada se dirigió a la parte trasera derecha de Artemisa, donde estaba otra alma divina consciente. Esa diosa tenía el pelo largo y plateado, ojos azules y una figura aún más voluptuosa que la de ella. Una leve sonrisa flotaba en sus labios, pero los celos, la acidez y la intención asesina en sus ojos eran evidentes. Parecía una niña ahogándose en celos. Tal emoción desnuda le facilitó a Freya leer el carácter de esta alma. El alma de otro dios reside en ti. ¿Crees que eso es algo bueno? Incluso si Bel tuviera que hacerlo para despertarte, ¿qué tal ahora? Freya despejó preventivamente a Bel de la culpa. No importa dónde desenterró esta alma divina desconocida, todo lo que ella necesitaba saber era que lo hizo por Hestia. De lo contrario, dada la naturaleza de Bel, nunca habría corrido ese riesgo. Entonces la responsabilidad no era suya. Artemisa, por supuesto, sabía que el alma unida a ella también era una deidad, y sabía exactamente quién era. Si fuera cualquier otro dios, esta posesión podría afectarme mucho. Pero con ella, no tengo que preocuparme. Ella es Artemisa, como yo. Pero ella también es diferente, es Artemisa de otro mundo. ¿Qué? Esa revelación sorprendió a las 4 diosas presentes. Freya fue, con mucho, la más sorprendida. ¿Era realmente ese el estándar para una diosa virgen? ¿Otra Artemisa del mundo con pechos grandes, piernas largas y una cara sensual? Eso no tenía sentido. Espera, ¿otro mundo? ¿Cómo podría haber otro mundo? Hestia no pudo entenderlo, y luego otra pregunta la golpeó. ¿Dónde encontró Bel un dios de otro mundo? Hefesto lanzó a la nerviosa Hestia una mirada exasperada y le dio unos golpecitos en la cabeza. ¿Eres un idiota? Solo gritas eso. Si este no fuera el más allá del mundo, todos los dioses de Horario te habrían escuchado. Aunque Hefesto también se sorprendió, mantuvo la compostura. Una cosa debemos saber los 5. Si los forasteros se enteran de que Bel encontró un dios de otro mundo, ¿crees que puede seguir escondiéndose en las sombras? Además, sabes exactamente cómo son nuestros colegas. En el pasado, Hefesto habría estado fascinado por la idea de otro mundo. Ahora, ella se preocupaba mucho más por la seguridad de Bel. Capítulo 625. La historia de la diosa de la luna. Sentémonos y hablemos de esto. La mente de Hefesto se enfrió rápidamente. Había demasiados asuntos para pensar detenidamente. Pero antes de que pudiera comenzar una discusión real, todos necesitaban calmarse. De lo contrario, no se podría decir nada significativo. A instancias de ella, las diosas reunidas, aunque todavía visiblemente tensas, volvieron a tomar asiento. La residencia Hestia Familia era, por ahora, un lugar seguro para hablar. Por supuesto, eso incluía a la otra diosa que actualmente comparte el cuerpo de Artemisa. Habiendo recuperado algo de compostura, Hestia se puso de pie resueltamente. Artemisa, ¿estás segura de que estás bien ahora? Sí. Aunque lo que sucedió con Antares dejó una cicatriz profunda, mis hijos murieron protegiéndome, está bien.
Ahora estoy tranquilo. Incluso mientras hablaba, la culpa y el dolor en el rostro de Artemisa eran evidentes. La pérdida de su familia fue una herida que nunca se desvanecería. Artemisa. Hestia entendió completamente cómo se sentía. Si ella hubiera pasado por algo similar, si Bel hubiera muerto ante sus ojos, solo el pensamiento hizo que su pecho se contrajera dolorosamente. Artemisa, al menos sigues viva. Luchamos tan duro para traerte de vuelta. Ni siquiera puedes pensar en volver a Tenkay ahora. Era difícil culpar a Hestia por decir eso. Después de todo, la forma en que Artemisa había enfrentado la muerte antes dejaba en claro que había estado preparada para morir y ascender de regreso a los cielos. No te preocupes, Hestia. Incluso si quisiera, ella no lo permitiría. Si alguna vez lo intentara, ella sería la primera en detenerme. Cuando terminó de hablar, un suave resplandor iluminado por la luna envolvió su cuerpo. Cuando se desvaneció, la forma de Artemisa había cambiado por completo. Ante ellos se encontraba una diosa con largos cabellos plateados y una figura deslumbrante y voluptuosa. Con aire orgulloso, se cepilló el cabello por encima del hombro, se cruzó de brazos y habló como si fuera lo más natural del mundo. HMPH. Finalmente encontré a mi amor después de todo esto, ¿y esperas que deje que pensamientos tan sombríos nos arrastren? Luego, sus ojos se posaron de lleno en Hestia, entrecerrándose un poco antes de suspirar con falsa exasperación, su tono goteaba con un leve desdén. Honestamente, ¿por qué la Hestia de este mundo es tan bajita? La Hestia de mi mundo es una hermana mayor, gentil y elegante. La diferencia es demasiada. Mierda, enana. Hestia se levantó disparada de su asiento, con las mejillas enrojecidas. Ella ya estaba consciente de su estatura. Entre todos los dioses, estaba cerca del final de la lista. Ser llamada así por Artemisa de otro mundo dolió profundamente. Pero la diosa de la luna no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Por el contrario, se inclinó hacia adelante con una curiosidad brillante, claramente intrigada. ¿Tú qué estás haciendo? ¡Oh, qué carita tan suave y rosada! Los ojos de la diosa de la luna brillaron de emoción mientras pellizcaba las mejillas redondas y gordas de Hestia. La textura suave y elástica era absolutamente deliciosa. Si ella le hiciera esto a los Hestia de su propio mundo, del tipo digno de hermana mayor, sería nada menos que traición. Poseidón y Hades probablemente saltarían del inframundo solo para patearla por ello. La Hestia de este mundo es mucho más linda que esa versión severa de la hermana mayor. ¿Y esta cara cómo puede ser tan suave y blanda? La diosa de la luna no pudo evitar disfrutar de la sensación. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Hestia hinchó las mejillas de frustración, mirando fijamente mientras su rostro estaba siendo aplastado sin piedad. Claramente odiaba que la trataran así, pero su expresión malhumorada solo hizo que la diosa de la luna sonriera aún más. Aunque esta Hestia era más corta, indudablemente era la misma diosa en esencia. Pellizcarse las mejillas de esta manera casi parecía burlarse de esa versión más antigua y seria. Por supuesto, la diosa de la luna nunca se atrevería a probar esto con la Hestia de su mundo. Si lo hiciera, los dioses olímpicos de la familia la golpearían sin sentido y ni siquiera su malcriado hermanito podría salvarla de ese desastre. Eso se sintió bien. Cuando la diosa de la luna finalmente se soltó, Hestia inmediatamente se lanzó detrás de Hefesto, con sus ojos cautelosos fijos en la mujer de cabello plateado. La diosa de la luna, sin embargo, solo parecía más divertida. Luego, su mirada se dirigió hacia los demás, especialmente hacia el alto y escultural Hefesto, parado de manera protectora frente a Hestia. Hefesto. En su mundo, ese nombre pertenecía a un hombre rudo y armado con un martillo de la fragua. Pero aquí, se enfrentó a una diosa alta y elegante con curvas perfectas. El contraste era casi discordante. Entonces sigues siendo herrero, ¿eh? Pero no esperaba que fueras una diosa. ¿Eh? Entonces el yo de tu mundo es un dios. Eso es un expected inesperado. Yo soy el que está sorprendido. La expresión de la diosa de la luna se complicó. Sus sentimientos todavía estaban un poco enredados, pero al menos estaba agradecida de haber sobrevivido a ese mundo caótico. Cuando ella liberó su poder divino para sentir este reino, inmediatamente notó las fuertes restricciones que se le imponían. Mi poder divino está siendo suprimido.
Qué extraño. No estoy usando su energía divina, entonces, ¿por qué la mía también es limitada? Ella ya había aprendido sobre las restricciones impuestas a los dioses de este mundo después de fusionar la conciencia con Artemisa, pero tener su propio poder restringido también fue inesperado. ¿No es obvia la razón? Hefesto respondió con calma. En el momento en que apareciste en este mundo, se creó un vínculo entre tu mundo y el nuestro. ¿De verdad crees que eso es algo normal? La diosa de la luna se congeló por un segundo antes de cubrirse la boca con una carcajada. Ya veo. Así es como Darling logró sacarme de esa situación desesperada. Claramente había secretos escondidos detrás de todo, algunos que ella aún no entendía. Ella no sabía toda la verdad, pero estaba claro. Los dos mundos ahora estaban conectados. Y la causa de esa conexión fue su amor, el que la salvó. Artemis, está bien si te llamo ¿qué? Haz lo que quieras. Estoy Artemis demasiado, después de todo. Entonces dime, ¿qué fue exactamente lo que pasó cuando él te salvó? Capítulo 626. La llave de la destrucción del mundo. El mundo colapsó. Un miedo persistente aún ensombrecía el rostro de la diosa de la luna. El mundo colapsó. Freya, al escuchar la frase por primera vez, se quedó atónita. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente como suena. El mundo mismo comenzó a desmoronarse. El mundo en el que vivíamos empezó a resquebrajarse. La era de los dioses y los mitos se dividió en fragmentos, e incluso el mundo mortal comenzó su descenso hacia el final. Freya y los demás no pudieron comprender completamente el significado detrás de sus palabras, y la diosa de la luna lo sabía. Sinceramente, ni siquiera ella entendía por qué había ocurrido tal catástrofe. Si fuera solo el colapso del mito, tal vez podríamos haber buscado los fragmentos del orden humano, haber encontrado alguna forma de repararlo, de restaurar la era divina. Pero lo que sucedió en nuestro mundo no fue un fracaso de la razón. El mundo mismo fue destruido. Mig, puede que no lo entiendas de esta manera, así que déjame ponerlo en términos que tu mundo pueda comprender. Después de desahogarse un poco de la frustración de relatar la tragedia de su mundo, la diosa de la luna se estabilizó y comenzó a explicar de nuevo, esta vez con más claridad. Podrías pensarlo como si el cielo comenzara a desmoronarse. Los dioses que aún permanecían allí fueron tragados antes de que pudieran reaccionar, consumidos y disueltos en el caos mismo. En el mundo inferior, el tiempo y el espacio comenzaron a torcerse fuera de orden. La humanidad comenzó a decaer. Todos los seres humanos, sin excepción, estaban en el camino de la autodestrucción. Cuando eso sucedió, el mundo se dio cuenta de su propia desaparición y aceleró hacia ella, hacia un caos completo y que lo consumía todo. Todo se fusionó, pero esa fusión se convirtió en una bomba masiva. Una sola chispa habría hecho estallar el mundo entero. Esto no sucedió solo una vez. Comenzó a repetirse en todos los reinos. No solo el mundo en el centro de la línea de tiempo sagrada, sino todos los mundos de ramas cortadas, comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Toda la estructura de la realidad se estaba derrumbando. Incluso si ocurriera un milagro, no había posibilidad de restaurarlo. Se podría decir que el mundo estaba a solo unas chispas de la aniquilación absoluta. Una pequeña chispa, y el caos que unía todo explotaría, dejando nada más que cenizas. Su mundo, explicó, efectivamente había dejado de existir. Un relief increíble. Las 4 diosas fueron sacudidas. La idea de que un mundo entero pudiera caer en la ruina tan completamente era más que impactante. Pero si el mundo fue destruido, preguntó Hestia, ¿cómo sobreviviste? Normalmente, no se puede sobrevivir a algo así. Pero Someone, alguien se llevó mi núcleo divino antes de que sucediera. Cuando mi alma comenzó a recuperarse, la que se fijó en mí fue Darling. No sé cómo lo logró, pero realmente me salvó. La diosa de la luna no podía explicar cómo había sido rescatada, pero el hecho permaneció. Aún así, ella no estaba completamente perdida en el amor. Simplemente eligió no detenerse en los detalles. Debe haber habido una razón por la que fui salvo. Al igual que había una razón por la que terminé al lado de Darling y lo conocí. Una débil luz parpadeó en sus ojos. Ella estaba totalmente convencido de que fue el destino o algo destinado entre ella y Darling. De lo contrario, ella no habría sido la única salvada.
Las cuatro diosas intercambiados se ve incómodo. Era obvio que esta diosa de la luna no era del todo el sonido de la mente, pero la historia de su destrucción del mundo no sonaba como la fantasía de cualquiera. Loki se puso de pie, resumiendo la situación. Así que, ahora sabemos que está mucho. Otro mundo, el uno con una diferente Artemis, ya ha sido destruido. Y la campana de alguna manera trajo que la muerte Artemis aquí. Aunque todavía no sabemos qué causó el colapso de ese mundo, continuó, apuesto a que no es tan diferente de lo que le está sucediendo al nuestro. El tono de Loki se volvió sombrío cuando les recordó a los demás que su mundo también enfrentaba la amenaza de un reinicio. Un reinicio puede sonar más suave que destrucción, pero ¿quién podría decir con certeza que la destrucción que experimentó Artemisa no fue simplemente otra forma de ella? Si esa supuesta destrucción fue realmente un reinicio, entonces su propio mundo estaba corriendo el mismo destino. Freya sintió lentamente, endureciendo su expresión. La información que tenemos sobre la destrucción del mundo proviene completamente de la conversación de Bel con el dragón negro. Y ahora, con las palabras de Artemisa confirmando que otro mundo también enfrenta la aniquilación, es probable que el nuestro no escape al mismo destino. Hestia y Hefesto parecían sombríos. Eso significaba que todo descansaba ahora directamente sobre los hombros de Bel. La diosa de la luna no esperaba que este mundo también enfrentara tal crisis. Buscó en los recuerdos de Artemisa, pero no encontró rastro de ninguna información relacionada. Este mundo también. ¿Cuándo te enteraste? Hace aproximadamente medio año. Pero lo que sabemos proviene de las deducciones de Bel. Ah, cariño. Los ojos de la diosa de la luna se iluminaron. Ella siempre había sabido que Darling era especial, pero pensar que incluso la destrucción venidera de este mundo había sido descubierta a través de él, solo lo demostró aún más. Si Darling pudiera prever este resultado, y si pudiera rescatarme de un mundo que se derrumba, entonces es obvio. Él es la clave para la destrucción de este mundo. Las cuatro diosas compartieron la misma conclusión. Sus sospechas habían comenzado mucho antes, desde el encuentro de Bel con el dragón negro. Aún así, el asunto relacionado con esta Artemisa estaba lejos de ser simple. Artemisa, de ahora en adelante, no puedes simplemente salir como lo hiciste antes. ¿Por qué no? Por la seguridad de Bel. La voz de Hestia era firme, sin dejar lugar a discusiones. Un dios de otro mundo como tú destaca demasiado. Si esos tontos inquietos se enteran de tu existencia, Bel estará en peligro constante. Su tono era tan agudo que llevaba el peso de la orden. Si no puedes cumplir, incluso si tengo que enviar a Artemisa a la fuerza de regreso a Tenkai, lo haré. Era un ultimátum claro. La diosa de la luna podía decir que Hestia no estaba bromeando. Resurgió su viejo miedo instintivo a la Hestia de su mundo. Esta podría ser más corta y parecer menos confiable, pero ella seguía siendo Hestia. Y si la seguridad de Darling estaba en juego, ella no tenía derecho a actuar imprudentemente. Fine bien. Estaré de acuerdo con eso, por ahora. Pero a cambio, necesito tiempo para ver a Darling. Hestia le lanzó una mirada renuente. Honestamente, ella no quería que la Artemisa de este mundo o la del más allá tuvieran mucho contacto con Bel. Pero no había forma de evitarlo. De acuerdo. Lo permitiré, por ahora. Capítulo 627. La guerra está a punto de comenzar. Antares ha sido derrotado por la espada de la princesa y personalmente asesinado por Bel. Mi hijo ha confirmado que las ruinas donde Antares fue sellado, que han sido completamente aclarado. ¿Te gustaría ver las fotografías aéreas? Desde Ouranos parecía interesado, Hermes tomó las fotografías de su hijo había tomado al regresar al sitio. La imagen, tomada desde arriba, solo mostró un enorme cráter donde se encuentran los restos de una vez estuvo nada más. Fels fue el primero en examinar la foto, su tono perplejo. Estas fueron las ruinas que sellaron Antares. Ese enorme vacío no se parecía en nada a las ruinas. Estas son las secuelas de la batalla, el único rastro que queda en el mapa de donde alguna vez existieron las ruinas. Las secuelas. Fels apenas podía creerlo. Se suponía que un agujero de ese tamaño era lo que quedaba del sitio de la batalla. Antares pudo usar la autoridad y el poder divino de Artemisa, murmuró Fels, pero la flecha de Artemisa nunca tocó el suelo, ¿verdad, Hermes?
Si hubiera sido la flecha de Artemisa, tal destrucción era posible, pero no debería haber caído sobre las ruinas. Su objetivo habría sido el propio Horario. Y además, la flecha de Artemisa no había descendido del cielo en primer lugar. Urano miró brevemente la foto y luego volvió sus agudos ojos hacia Hermes. Hermes se ajustó ligeramente la gorra de plumas y habló con voz apagada. Esto no fue causado por Artemisa, ni por Antares. La destrucción vino de un aventurero. Exclamación de cierre e interrogación de cierre, un aventurero causó eso. Belcranel. Fels la mente se dirigió inmediatamente a él. Aparte de la espada de la princesa, Bel fue el único otro aventurero presente durante la Antares subyugación. Pero Fels nunca había sido capaz de medir correctamente la fuerza de Bel y ahora, sin embargo, la evidencia antes de que él dejó en claro a pesar de que la escala de la devastación aún era casi imposible comprender que proviene de una sola aventurero. ¿Qué acerca de Artemis? Ella ha permanecido dentro de la familia de Hestia desde entonces. Parece que no tiene planes de irse, ni de reconstruir su propia familia. Por lo que parece, probablemente se convertirá en parte de la familia de Hestia de forma permanente. Para un dios unirse a la familia de otro era prácticamente lo mismo que darse por vencido por completo. Aún así, considerando todo lo que Artemisa había pasado, no era difícil entender por qué había elegido ese camino. Incluso Urano encontró poco que criticar. Aunque Artemisa había perdido su determinación anterior, quizás esta era realmente la mejor opción para ella. ¿Qué pasa con Loki y Freya? ¿No lo sabes? Hermes respondió ligeramente. Los 3 mejores hijos de Loki se están adaptando rápidamente a sus cuerpos de nivel 7 recién ascendidos. El aumento masivo de nivel de esa expedición conjunta llenó a toda la familia Loki de nueva vitalidad. En este momento, la familia Loki estaba llena de vida. Casi todos sus miembros mayores habían avanzado un nivel, lo que le dio a todo el grupo un gran impulso de fuerza. No era exagerado decir que la familia Loki se había convertido en la fuerza más activa de todo Horario. En cuanto a la familia de Freya, también han comenzado a prepararse para una expedición. Ese poco de información privilegiada provocó un destello de sorpresa en la expresión tranquila de Ouranos. Aunque Freya familia no posee las mismas ventajas que Loki familia, como una familia de larga data en la cima, ellos tampoco quieren avergonzar a Freya-sama. Por supuesto, otro factor es que Freya-sama ahora se ha establecido en esta familia. ¿Celos? Fels fue directo al grano. Hermes sonrió ligeramente. Yo diría que eso es lo correcto. Bel ya se llevó una gran importancia en Freya los ojos. ¡Qué banquete! Cuando Bel expuestos Freya a su juicio, debe haber sido un duro golpe para todos los miembros de su familia. Y ahora, con Freya a sí misma viviendo bajo este es el techo, es solo impulsado por sus seguidores, para empujar a sí mismos más difícil. Fels no pudo evitar expresar la verdad más cruel. No importa cuánto lo intenten, nunca voy a cambiar Freya de vista de la campana Cranel. Una vez que se confirmó Belcranel como el que ella había estado buscando, nada de su familia no puede sacar más de su atención. Fels entendido Freya demasiado bien. Quizás no abandonaría por completo a sus propios hijos, todavía aparecería entre ellos de vez en cuando, pero el hecho de que se hubiera mudado a esta familia decía todo lo que había que decir. Para los miembros de Freya familia, simplemente no quedaba esperanza. Fels no sabía si se daban cuenta de eso, pero solo podía esperar que lo hicieran. Hermes también conocía bien el temperamento de Freya y aún más, sabía que cada uno de los hijos de Freya había sido considerado indigno desde el momento en que ingresaron a su familia. El requisito mínimo era si podían percibir el verdadero yo que Freya ocultaba debajo de su fachada divina. Ouranos, sin embargo, no tenía interés en las pequeñas rivalidades dentro de la casa de Freya. Hermes, ¿cuál es el siguiente asunto que te he encargado investigar? De inmediato, la expresión de Hermes se volvió seria. Esta vez, aparecieron en el piso 35. Según testigos xenos, llevaron numerosos huevos de tamaño humano al Palacio Blanco. Llegaron en grupos, 15 envíos en total. Si nuestras suposiciones son correctas, esos huevos son el producto de su investigación. Los soldados espirituales. Si continuamos excavando, podríamos aprender más, pero acercarnos sería peligroso. Los dispositivos de Asfi aún no están lo suficientemente avanzados para eso.
no podemos acercarnos más sin llamar la atención. Además, si se descubren nuestros movimientos, los xenos serán los primeros objetivos. Aunque Bell ha hecho extensos preparativos alrededor de los pisos artificiales, no son invulnerables, especialmente contra aquellos que ya conocen su estructura. Teniendo en cuenta todos los factores, no era imposible continuar la investigación, pero el costo del descubrimiento sería demasiado alto. En lugar de arriesgarse a exponer una falla mayor, fue más prudente detener temporalmente la investigación sobre los soldados espirituales, un compromiso necesario. Ouranos guardó silencio durante un largo momento antes de sopesar la decisión. Hermes, pásale esta información a Loki. La guerra total está a punto de comenzar. Capítulo 628. La diferencia en la potencia de la guerra total. Cuando Loki primera vez que escuché la noticia, pensó Ouranos había perdido su mente. Pero después de enterarse de que Hermes había descubierto algo, ella se dio cuenta de que no era una broma. Apenas 2 días de paz, y esos bastardos ya están provocando problemas nuevamente. Honestamente, Loki estaba realmente molesto por la gente que causó el caos por ninguna razón. Especialmente a esos idiotas de Edilius. En este momento, realmente no quería lidiar con tal dolor de cabeza. Sus propios asuntos aún no estaban resueltos. ¿Cómo podría tener la energía para preocuparse por este desastre? Afortunadamente, Ouranos no le estaba pidiendo que tomara medidas, solo le estaba avisando para que vigilara la situación. Loki. La voz de Finn hizo que dejara de sacudirse inquieta sobre el sofá. ¿Qué debemos hacer ahora? Deja la investigación en manos de Hermes. No tiene sentido desperdiciar nuestro esfuerzo allí. Aunque apuesto a que Hermes se está golpeando la cabeza con eso en este momento. Hermes-sama ha chocado contra un muro en su investigación. Definitivamente lo ha hecho. Loki ni siquiera necesitaba pensar, no había forma de que el chico de los recados no se hubiera metido en problemas. Si hubiera encontrado algo más concreto, no habría dicho que esos muchachos estaban haciendo movimientos. Él habría explicado qué están preparando, dónde lo están haciendo y los detalles de su configuración. Dañar las instalaciones del enemigo antes de que estalle la guerra es una práctica habitual. ¿De verdad crees que Hermes pasaría por alto eso? Ese tipo definitivamente encontró algo específico. Pero probablemente pensó que alterar demasiado sus planes podría arrinconarlos, así que se conformó con un compromiso. Sin inmersiones profundas en su configuración. No hay investigación sobre su ubicación. Típico de ese viejo zorro, Loki no se sorprendió en lo más mínimo. Si Ouranos había tomado ese tipo de decisión, entonces significaba que no tenía intención de tomar más medidas hasta que comenzaran las cosas. Aún así, no puedo quedarme sentado sin hacer nada, incluso sin información sólida, al menos podría provocar un poco de travesura inofensiva. Con eso en mente, Loki se sentó y miró a Finn, que todavía apoyaba la barbilla en las manos. Finn, tú, Riveria y Gareth, ¿habéis estado entrenando los tres en el piso 50 todo este tiempo? Sí. Después de subir de nivel, se hizo difícil manejar nuestra velocidad y fuerza. Nos llevó más de un mes finalmente tener las cosas bajo control. ¿Es realmente tan grande la brecha? Mucho más de lo que esperaba. Estoy empezando a entender a qué se refería Bell, cuando dijo que del F7 al F9 es donde comienzan los verdaderos aventureros de alto nivel. Quizás esa sea la verdadera razón. Finn recordó cómo, cuando llegó al nivel 6, solo le tomó 3 días adaptarse. Pero esta vez, le había llevado una cantidad increíble de tiempo, e incluso ahora, su cuerpo aún no estaba completamente estable. Al ver a Finn perdido en sus propios pensamientos, Loki le recordó casualmente. Cuanto más alto es el nivel, mayor es la diferencia entre niveles. Ya deberías haberlo notado simplemente luchando contra monstruos del mismo nivel. Piensa en la brecha entre un Goliath de nivel 4 y una Anfisbena de nivel 5. Lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? Sí. ¿Y la diferencia entre nivel 7 y nivel 8? Ustedes que han estado en expediciones deberían saber cuán grande es eso. Realmente fue enorme. Un leve indicio de frustración apareció en el rostro de Finn. La diferencia era tan abrumadora, tan desesperante, que incluso después de más de un mes, no había podido sacudirla.
Entonces, sin pensarlo, una imagen de cierta persona apareció en su mente, lo que lo impulsó a preguntar: Loki, ¿qué tan grande crees que es la brecha entre Bel y nosotros? Él. Una mirada extraña cruzó por el rostro de Loki. Claramente no esperaba esa pregunta. Pero pronto, su expresión se volvió un poco incómoda. Maldición, la brecha realmente era enorme. Bueno, todavía hay una brecha entre ustedes dos. Después de todo, él aún no es tan fuerte como tú, ni ha alcanzado tu nivel. No quiero hablar cortésmente, Loki. Finn supo al instante que Loki solo estaba siendo cortés, pero eso no era lo que quería. Su expresión se endureció cuando volvió a preguntar: Loki, quiero la verdad. 2. Loki parecía inquieto. Conocía bien la fortaleza de Bel y la brecha entre Bel y sus propios hijos era demasiado clara. Pero aunque Bel podría ser difícil de explicar, Finn era imposible de engañar. ¿En serio, Finn? Simplemente no quiero que mi hijo pierda la voluntad de pelear porque se sienta desanimado. Entonces, ha crecido tanto la brecha entre Bel y nosotros que podría aplastar mi espíritu de lucha. Loki no lo había dicho directamente, pero para Finn sonaba como si acabara de expresar la verdad más dura y brutal. Sin embargo, esas palabras también lo ayudaron a prepararse. Adelante, Loki. No soy tan frágil como para que saber la diferencia mate mi motivación. Al ver lo serio que era Finn, el tono de Loki se volvió más sobrio. El caso de Bel fue difícil de explicar con claridad. Su tasa de crecimiento y potencial simplemente no podía compararse con la de los aventureros normales. Incluso prodigios como Aishiotar apenas alcanzaron un estándar promedio al lado del potencial de Bel. Aún así, exponer esos hechos claramente podría afectar mucho a Finn. La diferencia era demasiado grande como para que cualquier aventurero ambicioso la ignorara. Muy bien. Él ya está en el nivel 6. A pesar de que se había preparado, Finn sintió que las palabras caían como un golpe de martillo, destrozando su percepción y dejándolo sin aliento. Afortunadamente, la advertencia anterior de Loki había suavizado el impacto lo suficiente como para evitar que se hundiera en la desesperación. Aún así, su rostro se volvió sombrío. Logró en menos de un año lo que nos llevó más de 10, tal vez 20 años administrar. La brecha realmente es así de grande. Su voz transmitía incredulidad y un rastro de amargura. No era una distancia que uno pudiera alcanzar simplemente, era un verdadero abismo infranqueable. Sintiendo por su capitán, Loki bajó las piernas del sofá, se acercó y colocó suavemente una mano sobre su cabeza. Finn, no envidies los logros de los demás. Tienes tu propio orgullo, tus propios sueños que perseguir. Esas no son cosas que las comparaciones puedan quitarte. Tu vida no se trata de medirte a ti mismo contra los demás, se trata de lograr tu propio camino. Las palabras de la diosa parecían contener una magia silenciosa, aliviando los celos y la confusión en el corazón de Finn. Cuando se volvió y vio el cuidado en los ojos de Loki, las grietas dejadas por la dura realidad comenzaron a repararse. HMPH Loki, en momentos como este, realmente suenas como una diosa. Ja. Yo soy uno. Ja ja ja. Ambos se rieron, sus miradas se encontraron. En ese momento, el vínculo entre diosa y seguidora se sintió más puro, más cercano al de los verdaderos amigos. Capítulo 629. Demorar el tiempo también es una táctica. Después de que su risa se desvaneció, la pesadez que nublaba el corazón de Finn disminuyó considerablemente. Mirando de reojo a Loki, tuvo que admitir que la diosa realmente se portaba como una Oi. Quizás fue precisamente este tipo de personalidad lo que permitió a Loki familia reunir a tantos miembros centrales. Individuos talentosos pero la situación de Bel debe ser mucho más grave de lo que hemos visto, ¿verdad? La sonrisa en el rostro de Loki se atenuó ligeramente. Las personas con talentos diferentes enfrentan pruebas diferentes. Lo que está pasando ahora es simplemente el acto de apertura, el momento en que sube al escenario. Pensé lo mismo. La envidia en el corazón de Finn se desvaneció. Una vez que pasó esa mezcla de admiración y celos, la racionalidad recuperó su lugar. Él piensa de la misma manera, ¿no? Por eso ha estado creciendo de manera constante y cautelosa. Lo hace solo para evitar interferencias innecesarias que podrían complicar su crecimiento, ¿no? Agudo como siempre. Loki no pudo evitar chasquear la lengua hacia adentro.
La mente de su capitán era tan rápida como siempre. Había visto todo de una vez. A Finn no le importaba que Loki no hubiera respondido. Él no necesitaba uno de todos modos. Él ya lo sabía. Él solo quería decirlo en voz alta, para desahogarse. Mirando hacia atrás en las acciones pasadas de Bell lo hace obvio. La razón por la que ha estado ayudando a nuestra familia es simplemente porque quiere esconderse detrás de la gloria de la familia Loki. Mientras sigamos avanzando, alejaremos la mayor parte de la atención de él. Las piedras rúnicas que creó estaban destinadas desde el principio a venderse a granel a nuestra familia. La razón es simple. Tu relación con Hestia. Al usar esa conexión, él puede hacer negocios con nosotros sin preocuparse de que nos pongamos al día. Loki dio una pequeña tos antes de agregar, también se trata de ganar dinero. La expresión de Finn se contrajo. ¿Era realmente tan fácil ganar su dinero? Pero una vez que pensó en la utilidad de esas piedras rúnicas, no pudo evitar admitir que valían la pena. No lo ayudes. La efectividad de esas piedras rúnicas era innegable. Cualquier familia que supiera su poder nunca dejaría escapar tales artículos. Esto no es culpa mía. Definitivamente no es mi culpa. Finn solo podía consolarse con ese pensamiento. Antes, Bell trabajaba constantemente para fortalecer a nuestra familia, tratando de darnos el poder de oponernos a Freya Familia. Pero desde que formamos una alianza, ya no hay necesidad de ese conflicto. Naturalmente, sus inversiones en nosotros han disminuido mucho. Pero últimamente, se ha estado acercando a Ice. ¿Es porque él ha visto algo útil en ella? ¿Qué podría tener Ice que Bell valore tanto? Finn no podía pensar en una razón. Loki, que sabía exactamente lo que buscaba Bell, decidió darle la respuesta directamente. Los padres de Ice. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. ¿Quiere usar a los padres de Ice para superar su nivel? Finn comprendió al instante la intención de Bell, aunque era un poco demasiado ambiciosa. Lo que le sorprendió aún más fue lo lejos que Bell miraba hacia el futuro. ¿Está planeando saltar al nivel 8? Loki negó ligeramente con la cabeza, corrigiéndolo. Finn, lo estás subestimando. Él cree que los padres de Ice poseen fuerza nivel 8, y juntos como pareja, su poder combinado podría incluso superar eso. Entonces eso sería nivel 9. Finn apenas podía creer que un aventurero del nivel 6 ya estuviera apuntando al umbral del nivel 9. ¿Quiere llegar al nivel 9 tan temprano? Él es solo nivel 6, ¿verdad? La avalancha de preguntas reveló la conmoción y confusión de Finn, mientras que Loki simplemente sonrió y terminó con calma. Porque tiene absoluta confianza en que puede lograr lo que la gente común no puede. Para los aventureros de esta edad, lograr la excelia es un enorme obstáculo. Para obtenerlo, uno debe matar monstruos más fuertes que ellos mismos, demostrando que tienen la fuerza para seguir adelante. En el pasado, las 3 grandes misiones vagaban libremente, dando a los aventureros la oportunidad de lograr excelia juntos. Pero ahora, todas esas oportunidades se encuentran dentro de la mazmorra. Ya no hay atajos fáciles. Excelia se erige como el mayor obstáculo ante todo aventurero. Aquellos con poder real pueden mover ese obstáculo por sí mismos, incluso romperlo por completo. Aquellos que carecen de la fuerza solo pueden confiar en el trabajo en equipo para cambiarla. Y en este momento, ese obstáculo aún se encuentra a 1 kilómetro de distancia. Antes de que alguien pueda siquiera intentar moverlo, primero debe formar un grupo solo para alcanzarlo. En estos días, la gente ni siquiera puede acercarse a esa piedra de barrera, y mucho menos moverla. Otros pueden encontrar excelia un verdadero dolor de cabeza, pero Bell tiene total confianza en sí mismo. De lo contrario, no le habría dado el boleto para llegar a nivel 7 a Ice. Las palabras de Loki golpearon a Finn como otro duro golpe. Derecha. Recordó el incidente de la barrera en la habitación de Ice hace medio mes. Ese día, después de regresar, ella dijo que había ido a matar a un monstruo devorador de dioses y ganó excelia con él. Pensándolo ahora, no era tan extraño. Después de todo, el objetivo de Bell era nivel 9. Y ahora, Finn finalmente entendió por qué Ice, que había estado callada durante meses, de repente comenzó a moverse de nuevo. Entonces las recientes mazmorras de Ice están haciendo Bell. Bueno, eso es parte de eso, admitió Loki.
Pero ella tampoco ocultó la otra razón. Estas últimas 2 semanas, Ice no ha estado corriendo por la mazmorra por emoción. Ella ha estado atrayendo deliberadamente la atención de ciertas personas en los pisos superiores al 50. Finn frunció el ceño profundamente, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Hiciste que Ice hiciera algo así? Porque ella es la única adecuada para ello. Después de pensarlo un momento, Finn se dio cuenta de que tenía razón. En toda la familia Loki, Ice era la persona perfecta para esa tarea. El rumor de que la princesa espada a menudo se entrenaba en la mazmorra no era nuevo, se había extendido durante más de 10 años. Todo el mundo en Horario lo sabía. Hacer que Ice revuelva en la mazmorra hará que esas ratas sean un poco más cautelosas. Como mínimo, nos dará algo de tiempo, suficiente para retrasar una guerra a gran escala. Capítulo 630. El entrenamiento dado a Ice en el piso 25, una figura solitaria se movía fluidamente entre innumerables cangrejos azules, el agudo sonido metálico contra la concha resonaba en el aire. Los cangrejos azules fueron los monstruos más comunes encontrados en las grandes cataratas. No tenían magia especial, solo una gruesa armadura rocosa que cubría sus caparazones y un par de afiladas garras delanteras. Individualmente, no eran particularmente agresivos ni rápidos, pero su ventaja radicaba en su gran dureza y números abrumadores. Los aventureros a menudo temían encontrarse con estas criaturas, cada una de más de 1 metro de ancho. Todos sabían que una vez rodeados por ellos, más seguirían saliendo de la oscuridad. Al final, solo había 2 resultados posibles. Los aventureros atravesaron el enjambre o se desgastaron lentamente y fueron consumidos por él. Incluso los aventureros de alto nivel tendían a retirarse cuando aparecían en grandes grupos. De repente, una figura saltó del área de recolección de cangrejos azules. Clan. Cuando la figura aterrizó, un trozo de hierro roto cayó al suelo. Una mano se agachó y la levantó. Mucho mejor que la última vez. De verdad. Solo un poco. La espada aún no duró mucho. Aún así, Ice no se sintió desanimado. Ver su propio progreso, por pequeño que fuera, era mucho mejor que no ver nada en absoluto. Las IA entendieron ahora que cierto crecimiento podía medirse en aumentos visibles de las estadísticas de uno, mientras que otras formas de crecimiento eran invisibles, medidas solo a través de la experiencia. Era una verdad simple, pero que ella no había entendido antes. No, ella lo había entendido, pero en ese entonces, sus ojos habían estado ciegos a ese tipo de crecimiento. Su mente, consumida por la venganza, no podía ver nada más. Por supuesto, incluso ahora, le había llevado medio mes finalmente ver una mejora real. Ver había sacrificado bastante de su propio tiempo de entrenamiento para esto, pero considerándolo una inversión para ganar su boleto al nivel 9, era necesario. Por lo menos, cuando finalmente llevó a la princesa espada ante sus padres, ella no pudo colapsar en el primer encuentro. Nivel 7 a plena capacidad era el límite que Ice podía alcanzar y la campana límite podría ayudarla a alcanzarlo. Desde el principio, Belle nunca creyó que la pareja realmente lastimaría a su propia hija. Lo más probable es que hicieran lo que había hecho el silencio. Sacrificarse para darle a su hijo la oportunidad de avanzar más. Por lo tanto, Belle decidió que mientras Ice alcanzara el pico de LV7, cumpliría con el estándar. A partir de ese momento, todo lo demás sería simplemente un procedimiento. Incluso en el peor de los casos, sus padres estarían allí para atraparla. El riesgo era mínimo. Pero llevarla a ese límite del nivel 7 fue donde el esfuerzo de Belle realmente importó. Soltando el trozo de metal en su mano, sacó una espada corta previamente rota de su almacenamiento dimensional. Ambas cuchillas estaban muy desgastadas, los bordes astillados y el acero cubierto de marcas de fractura, pero diferían en un aspecto clave. La espada recién rota en el suelo, aunque llena de grietas y muescas, aún conservaba su integridad estructural. Estaba en mal estado, pero en comparación con el otro, era prácticamente prístino. La espada corta recuperada de la dimensión alternativa, sin embargo, era mucho peor. Su interior ha sido corroído y ahuecado por completo. No podía incluso ser llamado una espada, solo un frágil trozo de metal que se desmorona con un toque. Es una clara mejora con respecto a antes.
Cuando solías manipular el viento, en el momento en que lo condensabas demasiado densamente, causaba daños permanentes a tus armas. Ese tipo de daño no te beneficiaba en absoluto, solo agotaba tu maná. Simplemente nunca te diste cuenta porque las armas que usabas eran todas indestructibles, por lo que tu magia no podía destruirlas permanentemente. Las palabras de Bell hicieron que Ice recordara el delgado estoque que le había dejado 10 millones de balis endeudados. Aparte de las armas con la propiedad indestructible, todas las armas que usaba inevitablemente se averiaban en muy poco tiempo. Entonces, ¿quieres que aprenda a no romper mis armas? No. Lo que quiero es que al menos ganes un control preciso sobre tu maná y el hechizo Ariel que has dominado. Bell corrigió el malentendido de Ice sin dudarlo. Él no tenía intención de hacerla someterse a un entrenamiento sin sentido. Tu Ariel es uno de los raros hechizos que no requieren un encantamiento. Mejora tu velocidad, ataque y defensa. En teoría, si puedes refinar tu control, esta magia por sí sola podría permitirte estar entre los mejores aventureros de horario. Así que si usted puede dar rienda suelta a un mayor poder en el futuro depende totalmente de lo bien que el control de su maná y este hechizo. Solo entonces Ice empezará a entender por qué Bell tuvo su tren de este modo. Bell continuó explicando. El viento y el agua son las fuerzas más suaves y violentas de la naturaleza. Sus cambios son impulsados por factores externos, sino por la magia, lo que impulsa a los cambios es maná. Así que el más fino de su control sobre el maná, la mejor de su control sobre la magia misma. Por supuesto, este principio solo se aplica a ti y a mí. Otros tienen que depender de largos encantamientos para usar sus hechizos. Ice asintió, pero no pudo evitar expresar otra pregunta. Entonces, ¿cómo se fortalecen los demás? ¿Otros? Bueno, su camino hacia la fortaleza es completamente diferente al nuestro. Nos saltamos el canto y nos centramos por completo en el control de maná y el dominio de la magia misma. Pero otros tienen que luchar contra las limitaciones de sus encantamientos, por lo que su forma de fortalecerse se centra en ese proceso. Como el canto concurrente del que has oído hablar. Pero tratando de fortalecernos de la misma manera que nosotros. Eso es prácticamente imposible. El tono de Bell era seguro, pero dejó a Ice desconcertado. ¿Por qué imposible? Bell no sonó molesto. En cambio, explicó con calma. La razón es simple. La magia en horario funciona casi por completo dentro del sistema de bendiciones. La magia no es algo que puedas usar libremente en el momento en que la despiertas. Para manejarlo mejor, y para aumentar su poder, necesita un entrenamiento adecuado. Cuando se está formando un hechizo, el maná fluye a través del cuerpo a lo largo de caminos fijos, luego toma forma como magia real a través del encantamiento. Es por eso que los magos necesitan condiciones estables para lanzar. Sin ellos, no pueden controlar adecuadamente su magia. La diferencia clave entre nosotros y ellos es adaptabilidad. Nuestros cantos cortos, o en nuestro caso, ningún canto, significan que nuestra magia no tiene una forma fija. Podemos cambiarlo según sea necesario. Tu magia, por ejemplo, no se limita a un solo efecto. Puede potenciar múltiples atributos o incluso convertir tu arma en algo parecido a una espada mágica. Pero los hechizos de los magos son mucho más rígidos. Su lanzamiento se puede interrumpir fácilmente, y sus largos encantamientos exigen un control preciso del maná, sin dejar espacio para la flexibilidad. Entonces, si quieren fortalecerse, la única forma es mejorar el proceso de canto en sí. Cuanto más lo refinan, más libres se vuelven en la batalla, ya no solo magos estacionarios de artillería. Capítulo 631. La gratitud de Ice. La lección terminó ahí. Fuera de eso, Bell tenía poco más que decir. Su enseñanza, si se le puede llamar así, fue simplemente una guía, un empujón para ayudar a este genio a encontrar su camino hacia adelante. A los ojos de Bell, a la CIA no les faltaba espacio para crecer. Simplemente no tenía a nadie que le mostrara el camino. Una vez que se le daba una dirección clara, ella la perseguía implacablemente. Es posible que su progreso no llegue rápidamente, pero eso no se debió a que le faltara talento, sino a que carecía de las condiciones para un crecimiento rápido. Entonces, ¿hasta dónde debo ir? Esa pregunta a menudo enviaba a Bell a una reflexión silenciosa.
Su propio despertar podría haber sido un accidente en este mundo, pero se sintió menos como una coincidencia y más como algo esperado deliberadamente. Los muchos campanilleros que había visto durante ese despertar ahora parecían menos versiones de mundos paralelos y más como someting algo más. Aún así, era solo una suposición. No tenía pruebas. Le preguntaré a este y a los demás cuando regrese dejando a un lado esos pensamientos. Bell se volvió hacia Ice. Todavía sostenía la espada rota, tratando de envolver el viento alrededor de la hoja, algo que había hecho innumerables veces antes. Pero esta vez, el resultado fue un poco diferente. ¡Wosh! Una fuerte ráfaga se condensó en la punta de la hoja rota. En lugar de arremolinarse libremente a su alrededor, el viento se concentró en el contorno claro de una espada. ¡Guau! Ice miró su trabajo con sorpresa, pero la brisna de viento seguía siendo demasiado inestable. En el momento en que su enfoque flaqueó, se dispersó de nuevo en el aire. Adisapearet desapareció. La emoción en su rostro se congeló, convirtiéndose rápidamente en decepción. Al ver esto, Bell no pudo evitar pensar, por primera vez, que la princesa espada realmente también era solo una niña. Acabas de empezar a trabajar en esta dirección. Es normal que aún no puedas dar forma a una cuchilla estable. Princesa espada, dame la empuñadura. Te lo mostraré. Cuando Bell extendió su mano, Ice inmediatamente le pasó la espada rota. Bell lo tomó y se balanceó casualmente hacia la pared cercana. Una ráfaga aguda salió disparada de la hoja. SHHH. Una grieta delgada, de unos 2 centímetros de profundidad, apareció en la pared. Los ojos dorados de Ice se iluminaron. Ella fijó su mirada en la espada en la mano de Bell. El viento alrededor de la pala era casi invisible, pero ella podía sentirlo. Una densidad extraordinaria de energía eólica acumulada en la punta. ¿Está este viento condensado hasta su límite? La visión la fascinó, pero Bell negó con la cabeza y le devolvió la espada. No se trata de condensar el viento hasta su límite absoluto, se trata de controlarlo, haciendo que fluya de manera rápida y uniforme. Como he dicho antes, el viento y el agua son la más suave de las cosas de la naturaleza, pero también la más violenta. Olas inmensas puede barrer todo, y furiosas tormentas puede destruir todo. Lo que impulsa su cambio es movimiento. Lo que hay que hacer es girar el viento más rápido, de manera constante y uniforme. Espada de la princesa, la trate como su próxima etapa de formación. Podría ayudarte. La calma y centrado, Ice escuchó atentamente. Eso era algo que ella siempre había sido bueno. Yo entiendo. Como antes, si hay algo que no entiendas, ve a preguntarle al vicecapitán Rivería. Ella se especializa en magia y tiene mucha más experiencia en el control de maná que la mayoría. Ice sabía bien que Rivería era alguien en quien podía confiar. Confiaba en que podría aprender valiosas técnicas sobre el control de maná de ella. Entonces el resto del tiempo es para tu propio entrenamiento. Te enviaré de regreso con tu familia. También puedes confirmar tu progreso con Loki-sama. Gracias. Ice se inclinó respetuosamente ante Bell, su voz sincera. Aceptaré tu agradecimiento. Pero recuerda, este es un intercambio igualitario. Lo recuerdo. Bien. Bell abrió una grieta espacial. Ice, probablemente tu familia te haya estado esperando durante bastante tiempo. Es hora de volver. Ice asintió un poco y comenzó a caminar hacia la grieta. Justo cuando atravesó la mitad de su cuerpo, de repente se detuvo, volvió a salir y se volvió hacia Bell. Bell parpadeó, preguntándose qué quería decir, solo para que Ice diera un paso adelante, acortara la distancia entre ellos y lo abrazara. Gracias. Ese silencioso gracias hizo que Bell se congelara por un momento. Así que esta es su forma de mostrar gratitud, Toug, aunque espero que esta no sea la influencia de Lefilla en el trabajo. Sacudió ligeramente la cabeza y dejó de pensar. De nada. Ice no estaba siendo tímida, esta era simplemente la forma en que había aprendido a mostrar agradecimiento de Lefilla. Lefilla le había dicho que un abrazo era la mejor manera de expresar gratitud. Ice no lo había creído al principio, pero ahora estaba segura de que Lefilla tenía razón. Su gratitud era pura. Después de expresarlo, Ice lo soltó, volvió a entrar en la grieta y, justo antes de desaparecer, habló una vez más. Bell, llámame la próxima vez que entrenes.
Bell se quedó allí, sorprendido, completamente desprevenido. Allí realmente espero que no haya una próxima vez. Aún así, no podía garantizar que no terminaría llamándola de nuevo. Aunque deseaba mantener las sesiones de entrenamiento futuras tranquilas y solitarias, la realidad tenía la costumbre de ir en contra de sus expectativas. Después de un breve suspiro, Bell no regresó con su familia de inmediato. En cambio, continuó adentrándose más en la mazmorra. No había estado inactivo durante el último medio mes. Se había dado cuenta de que la gente movía suministros hacia el piso 35. Está bien, debería investigar esto también. El camino hacia el Palacio Blanco era uno que conocía bien. Había pasado tiempo allí antes, y en ese entonces, se había enredado con los Esparto y que vivían dentro. Esta vez, sin embargo, Bell no se movió tan abiertamente como lo había hecho durante ese entrenamiento. Ocultó su presencia por completo cuando se acercó al Palacio Blanco. Dentro de la cavernosa extensión, innumerables pasajes se extendían hacia lo desconocido, muchos de ellos diseñados como trampas para atraer a los aventureros. Y debido a que el Palacio Blanco era tan vasto, encontrar el escondite de un grupo dentro de él era todo menos fácil. Afortunadamente, Bell tenía métodos más que suficientes para buscar rastros y pistas dentro de esos túneles. Pero primero, necesitaba tomarse un tiempo para hacer algunos preparativos. Capítulo 632. Señorita Ice, aquí voy. Bell comenzó a instalar dispositivos de vigilancia en la entrada del piso 35, incrustando cada sensor cuidadosamente en las paredes a lo largo del camino. Dado que el Palacio Blanco erosionó naturalmente el equipo con el tiempo, había preparado unidades más que suficientes. Su plan era simple. Si una se rompía, otra tomaría su lugar. El área cubierta por el Palacio Blanco era inmensa, y Bell tardó bastante en poner todo en su lugar. Todo lo que queda ahora es esperar. Bueno, no debería tomar demasiado tiempo. Durante algún tiempo, la princesa espada de la familia Loki había estado entrenando en las grandes cataratas. Esas personas deberían ser conscientes de ello, por eso habían actuado con tanta cautela. Pero ahora que la princesa espada se había ido, probablemente no podrían resistirse a mudarse pronto. Pensó que solo tomaría 1 o 2 días reunir información útil. Bell se cruzó de brazos, se estiró un poco y torció el cuerpo para aliviar la rigidez de sus músculos. Luego, abriendo una grieta espacial, se abrió paso. A través de la misma grieta, Ice regresó a su propia habitación. Bajó la vista hacia la espada rota que tenía en la mano. La hoja todavía contenía débiles rastros de energía mágica, pero el viento condensado que una vez la había rodeado ya se había disipado. ¡Qué vergüenza! Si el viento hubiera durado un poco más, la habría ayudado a refinar aún más su control. Sin maná para sostenerlo, el viento simplemente no podría permanecer. Enfocando su magia, Ice reunió su energía en la hoja, usándola como catalizador para hacer que el aire girara rápidamente a lo largo de su borde. Pero cuando miró el resultado, la decepción llenó su rostro. Si la creación de Bell podía llamarse espada de viento, entonces la suya era más como a un garrote de viento. El aire simplemente se arremolinaba en forma redondeada, no era afilado en absoluto. Podría haber funcionado bien para noquear a alguien, pero no mucho más. No. Lo que he formado no es una espada. Un poco desanimada, Ice enfundó la hoja rota y decidió preguntarle a Rivaria al respecto más tarde. Primero, iré a buscar a Loki y actualizaré mi estado. El crecimiento en los puntajes de habilidad fue la señal más clara de progreso. Aunque Ice ahora entendía que algunas formas de crecimiento no se reflejaban en los números, sus estadísticas aún determinaban cuándo podía avanzar al nivel 7. Normalmente, Loki estaría descansando en su habitación, o corriendo molestando a la gente, pero últimamente, había estado extrañamente callada. Fue inusual. Ice no sabía por qué la picardía habitual de Loki se había atenuado repentinamente, pero para alguien que había estado en el extremo receptor más de una vez, definitivamente vio esto como una mejora. De pie ante la puerta de Loki, Ice levantó la mano y llamó. Toc, toc, toc. Ah, me estoy levantando. Sonaba como si Loki hubiera estado dormido. Pero ¿alguna vez Loki durmió tan temprano? La mente de Ice se llenó de signos de interrogación. Normalmente, Loki salía a beber con la familia, de fiesta hasta el amanecer después de cada banquete.
Podría ser realmente el mismo Loki. Dormir temprano, aunque confundida, Ice esperó pacientemente en la puerta. En poco tiempo, la puerta se abrió. Una ola de alcohol la golpeó de inmediato, haciendo que Ice frunciera el ceño. A ella no le disgustaba el alcohol, pero tampoco le gustaba particularmente. En las fiestas, por lo general, solo tomaba unos pocos sorbos educados, a diferencia de Gareth o Bette, que bebían como bestias. ¿Estaba Loki bebiendo en secreto en su habitación? Ice se asomó al interior, pero lo encontró impecable sin una sola botella a la vista. Ella no había escuchado mucho movimiento antes, así que probablemente no estaba oculto. Y realmente, Loki necesitaría ocultar su bebida. Ice, has estado en la mazmorra durante bastante tiempo esta vez. Loki, ¿no me dijiste que pasara más tiempo explorando la mazmorra? Dije eso, pero no esperaba que realmente te mudaras. Loki se frotó las sienes con un suspiro. Este chico siempre llevó las cosas al extremo. Afortunadamente, Bear había estado allí para vigilarla. De lo contrario, Loki habría tenido que enviar a Finn a arrastrarla de regreso. Al mirar a las CIA, hermosas pero irremediablemente densas, Loki no pudo evitar sentir admiración y exasperación. Aún así, ella podía decir algo sobre Ice había cambiado. Parece que has ganado bastante en las últimas 2 semanas. Loki, necesito una actualización de estado. Sí. Entra. Loki llevó a Ice a la habitación. Lo mismo de siempre. Quítate la blusa. Esta vez, Loki fue directamente a su gabinete a buscar la aguja utilizada para las actualizaciones de estado. Mientras Loki rebuscaba, Ice comenzó a desvestirse en silencio. Se quitó la armadura ligera de los hombros, se desabrochó la coraza sobre el pecho y pronto se bajó al mono blanco que llevaba debajo. La habitación estaba en silencio, haciendo que el leve crujido de la tela sonara más fuerte de lo habitual. Loki, de espaldas, contuvo la respiración a pesar de sí misma. La vista era casi demasiado. Maldita sea Dami, aquí pensé que estaba en vela ahora. Supongo que algunos hábitos son difíciles de matar. Recientemente, las miembros femeninas de la familia Loki habían estado disfrutando de una paz poco común. En el pasado, tenían que lidiar con las constantes payasadas de Loki. Los manoseos, las burlas e incluso meterse en los baños sin invitación. Ser acosada o arrastrada a sus esquemas había sido prácticamente una rutina. Pero en los últimos meses, desde que Loki se dio cuenta de sus sentimientos por Bell y se trasladó a la Estia familia, ella había dejado de molestar a las chicas. Con las expediciones de retraso y actualizaciones de estado raro, la familia había entrado en lo que solo podría ser descrito como un periodo de abstinencia. Aún así, después de contenerse tanto tiempo, Loki pudo sentir que su pulso se aceleraba. Cuando se dio la vuelta, Ice ya estaba sentada, en toples, esperando pacientemente. Su espalda era lisa y pálida como nieve recién caída. No había bruto definición de un guerrero del cuerpo, solo un lugar tranquilo, elegante fuerza. Y con su cabello dorado cepillado sobre su hombro, para evitar que cayera sobre su espalda, la vista fue devastadora. Perfecto. Absolutamente perfecto, murmuró Loki antes de que pudiera detenerse. Interrogación de cierre. Ice volvió la cabeza, confundida, solo para atrapar a Loki mirándola con esa misma sonrisa lasciva. Los signos de interrogación llenaron una vez más su mente. ¿No se suponía que Loki iba en serio con esto? Jejeje, señorita Ice, allá voy. Loki se inclinó hacia adelante con una risa traviesa, sus dedos apenas rozando la espalda desnuda de Ice, y Ice se estremeció de inmediato. Esa sensación desagradable le puso la piel de gallina corriendo por su piel. Su cuerpo reaccionó por puro instinto. El puño de Ice retrocedió. Lo último que Loki vio fue un destello de blanco y dorado antes de que la oscuridad se la tragara por completo. Su conciencia desapareció instantáneamente. Capítulo 633. La adorable forma de enojarse. 15 minutos después, Loki yacía tendida en su cama, formándose un moretón oscuro debajo de un ojo, dejando escapar un gemido débil y miserable. Demasiado cruel, realmente demasiado cruel. Su voz lastimera resonó débilmente por la habitación. El responsable, sin embargo, no mostró ningún indicio de arrepentimiento.
Ice simplemente miró a Loki, que todavía estaba tendido en el suelo, con una expresión que solo podía describirse como mirar hacia abajo a un insecto. Todo es culpa de Loki. Los ojos de Ice estaban firmes, su tono cargado de reproches. Ja. ¿Cómo podría ser mi culpa? Yo era solo la realización de la actualización de estado exactamente como Ice tan frecuentes. ¿Qué hice mal? Loki, estabas pensando cosas malas hace un momento. Loki anterior espeluznante, alegre risa todavía quedó desagradablemente en el Ice de la memoria, haciendo que su piel de gallina. La piel de gallina a lo largo de sus brazos, ni siquiera había bajado aún, un vívido recordatorio de lo peligroso que Loki había parecido momentos antes. Cuando tus dedos me tocaron, todo mi cuerpo se sintió incómodo. Todavía de espaldas a Loki, Ice frotó sus brazos en el malestar. La piel de gallina se mantuvo obstinadamente. Al ver esto, Loki solo pudo suspirar, completamente desinflado. ¿Realmente las CIA tienen un sexto sentido sobre estas cosas? No, si pienso así, me hace sonar patético a sus ojos. Loki, habla en serio. Está bien, está bien. Después de frotarse los brazos, Ice se dio la vuelta, con la mirada aguda y atenta. Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de aprovecharse como en los viejos tiempos, Loki abandonó esos pensamientos, aunque, si la resistencia de Ice fuera incluso un poco menor, eso podría haber sido completamente otro asunto. Tomando la aguja en la mano nuevamente, Loki regresó a la espalda de Ice. Se pinchó la yema del dedo, dejó brotar una gota de sangre divina y la esparció por la piel de Ice. Comenzó el ritual de actualización de estado. ¿Qué es? El extraño ruido que venía por detrás hizo que Ice mirara por encima del hombro. Pero la atención de Loki estaba completamente fija en los datos que se formaban ante sus ojos. Nombre: Ice Wallenstein. Nivel 6 a nivel 7. Habilidades de desarrollo: Cazador. G. Resistencia anormal. G. Espadachín. H. Curación espiritual. I. Atributos: Fuerza. I-23H-154. Resistencia. I-35H-186. Destreza. I-55G-245. Agilidad. I-41H-178. Magia. I-71F-341. Magia. Ariel. Efecto adicional. Atributo de viento canto. Tempestad. Habilidades. Vengador. Se activa a voluntad. Aumenta enormemente el poder de ataque contra enemigos de tipo monstruo. Aumenta drásticamente el poder de ataque contra enemigos de tipo dragón. Escalas de poder con nivel de odio. Sus estadísticas aumentaron demasiado rápido. Loki frunció el ceño, la preocupación se apoderó de su voz. Ni sus habilidades habían cambiado de forma, pero su crecimiento esta vez fue mucho más allá de cualquier ritmo normal. No estuvo del todo al nivel de absurdo de Bell, pero en comparación con el progreso pasado de Ice, esto fue como ser lanzado desde una catapulta. Solo ha pasado medio mes desde la última actualización. ¿Cómo podría mejorar tanto la IA en tan poco tiempo? Debe haber un factor externo involucrado. Loki ya tenía una teoría formándose en su mente, pero necesitaría confirmarla antes de poder estar segura. Ice, esta vez no te mostraré el crecimiento de tu habilidad. La repentina declaración de Loki tomó a Ice completamente desprevenido. Ella había estado esperando ansiosamente ver sus estadísticas actualizadas. Casi en el instante en que escuchó esas palabras, Ice preguntó: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es un poco complicado. Necesito preguntarle a alguien qué te ha pasado antes de poder darte una respuesta adecuada. En cuanto a sus datos, los verá una vez que reciba una explicación clara de esa persona. Ice quería presionar más, pero notó que Loki no sonreía ni bromeaba como de costumbre cuando dijo eso. Al ver su expresión seria, Ice se tragó sus preguntas y asintió en silencio. Ice-tan es una buena chica. Ese cumplido a medias solo hizo que Ice hinchara las mejillas. Con un pequeño resoplido, se dio la vuelta y decidió que no volvería a hablar con Loki hasta que viera sus estadísticas. Loki pudo darse cuenta de que Ice estaba haciendo un pequeño berrinche, pero en lugar de molestarse, sonrió suavemente. Incluso había una leve calidez en su expresión, como un padre viendo crecer a su hijo.
Esta niña sus emociones son más ricas de lo que deja ver es influencia de Rivería. O de Lefilla. Una imagen familiar pasó por la mente de Loki, y su cariñosa sonrisa se convirtió en una de irritación. TCH. Si eres tú, te juro que te dejaré una marca de mordisco en el cuello. Cuando regrese le picaban los dientes al pensarlo, y se dio cuenta de que quería regresar lo antes posible. Mientras tanto, Ice ya había terminado de vestirse. Aún enfurruñada por no haberle mostrado sus datos, volvió a inflar las mejillas y marchó hacia la puerta sin despedirse. Justo antes de irse, soltó un pequeño resoplido agudo. HMPH. Estaba genuinamente molesta, pero no tenía idea de lo adorable que se veía cuando estaba enojada. Especialmente a los ojos de Loki. Aistan realmente ha crecido maravillosamente, murmuró Loki con una sonrisa. Ese torpe intento de mantenerse enojada solo la hizo lucir aún más inocente y linda. Falló por completo en parecer intimidante, pero logró perfectamente ser entrañable. Sí, definitivamente ella recogió eso de Lefilla. Rivería siempre mantiene esa cara fría como una piedra. No importa lo linda que sea, nunca ha mostrado un toque de encanto de niña. Si Riviera jamás podría actuar como una chica tímida, Loki estaba seguro de que ella no sería capaz de resistir incluso una sola ronda. Pero que mujer Stern de la conducta ha dejado claro que actuar lindo no estaba en su vocabulario. ¡Qué desperdicio! Loki suspiró interiormente en el pensamiento. Entonces, la configuración de esas reflexiones de un lado, que centró su mente y paso por paso a través de la estructura espacial puerta que conduce a su segundo hogar. Salió a su habitación, abrió la puerta de un empujón y salió directamente al pasillo. Antes de irse más temprano, había una fiesta de copas en la planta baja, y estaba segura de que aún no habían terminado. Perfecto, podría tomar otra copa mientras espera a que Bell regrese. Estoy en casa. Su voz resonó por toda la casa incluso antes de llegar al pie de las escaleras. Abajo, 4 diosas sentadas alrededor de una mesa, el aroma de la carne a la parrilla llenaba el aire. Cada una tenía un leve rubor en las mejillas, clara evidencia de cuánto habían bebido ya. ¿Bell aún no ha regresado? La pregunta de Loki congeló instantáneamente el ambiente alegre de la habitación. ¿Qué te parece? Bell ha estado en la mazmorra entrenando a tu hijo, ¿crees que volverá antes que ella? Estia puso los ojos en blanco y le dio a Loki una mirada fulminante. Mientras Loki bajaba las escaleras, apoyó una mano en la barandilla y se encogió de hombros. Simplemente me encontré con mi Aistan, así que me apresuré a regresar para verificar si Bell ya estaba en casa.